Amén. Voy a pedir, hermanos, que por favor abramos las Biblias en 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 5. Primera de Corintios 4, verso 5. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Esta parte, hermanos, yo no sé si a usted no le queda claro, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, lo que está tratando, lo que está diciendo más bien, no tratando. Lo que dice es que el Señor va a sacar a la luz, eso es lo que está diciendo, va a sacar a la luz lo oculto que está en tinieblas. Todo va a ser expuesto. ¿Cuándo? Dice, por eso dice al principio, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor venga, hasta que Cristo venga. Esto va a ser en el tribunal de Cristo, se lo está diciendo a la iglesia de Corinto y nos lo dice a nosotros también. En el día del tribunal de Cristo, ahí va a salir todo a la luz, todo va a salir a la luz. El Señor lo va a sacar. Lo que hacemos incorrectamente, con una mala intención, ahí se va a manifestar. Vea lo que dice después de tinieblas, dice, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahí es cuando el Señor va a galardonar a cada quien. Entonces es bien importante, cada cosa que hacemos, hay que estar examinando nuestro corazón, cuál es la intención, por qué lo hacemos. Muy importante, muy importante. Esto es palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue quien escribió esto. Fue para la iglesia de Corinto en aquel tiempo y para todos los cristianos, para todas las iglesias y para nosotros hoy en nuestros días. Él va a sacar a la luz las cosas que están ocultas en las tinieblas, todo aquello que la gente no ve, que la gente no se da cuenta, porque yo no conozco el corazón de ustedes no conocen el corazón mío, nadie conoce el corazón de las personas, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe cuál es la intención de cada cosa que hacemos, cada palabra, cada mirada, cada actitud, cada acto. Él lo sabe. Y en aquel día todo va a salir a la luz. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Entonces hay que tener mucho cuidado y que Dios nos ayude, hermanos. Hay que vigilar nuestros pensamientos, hay que vigilar nuestra boca, hay que vigilar cada acto que nosotros hacemos, porque un día todos le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque nos ama. Gracias porque dio su vida para rescatarnos, sacarnos de las garras de Satanás. Nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a serle fieles, a ser agradables a sus ojos, amar a nuestro prójimo y amarle a usted sobre todas las cosas con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a hacer un análisis de la iglesia de Corinto, porque a pesar de todo, casi todos sabemos cómo era la iglesia de Corinto, ¿verdad? Había muchos desórdenes,
había mucho pecado y todo esos desórdenes que había, pues eran divisiones, eran tolerancia al incesto, eran orgullo, inmoralidad sexual y muchas de esas cosas, muchos pleitos, participaban en prácticas paganas y todas esas cosas. Vamos a hacer un análisis de todo esto y luego vamos a ver cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cómo se expresa de esta iglesia. Vamos ahí al primer capítulo, por favor, hermanos. En el versículo 10 del primer capítulo, veamos lo que dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces esta iglesia tenía divisiones, había problemas. En el versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, todo lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia es porque eran cosas que ellos practicaban y les está exhortando para que no hagan estas cosas. No vamos a leer muchos versículos, podríamos profundizar más y darnos cuenta con más claridad de todo eso, pero solamente para irme más rápido vamos a estar viendo un versículo 2. También, hermanos, había tolerancia al incesto. En el capítulo 5 nos damos cuenta que había un hijo ahí que tenía a la esposa, probablemente la esposa había muerto, tenía su segunda esposa, y este hijo, ya grande, adulto, estaba teniendo relaciones con ella. Dice el capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces todas estas cosas se daban en esta iglesia. Es algo tremendo, hermanos. En el versículo 11, veamos el versículo 11 de ahí, este mismo capítulo, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Todas estas cosas se daban en esta iglesia. En el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 4, por favor, hermanos, dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, imagínese usted, había divisiones, había mucho orgullo en algunas personas, o probablemente no sé si en todos, pero en algunas personas toleraban ese pecado de ese joven y de la madrastra de él. Había inmoralidad sexual y peleaban entre los hermanos y se llevaban a corte, se citaban a las cortes, así como a la corte aquí en Lincoln, y que voy a demandar al hermano Pablo, o el hermano Pablo demanda al hermano Ramiro, o el hermano Ramiro a otro, y todos esos pleitos se daban en esta iglesia. Imagínense, hermano, qué tremendo. También participaban en prácticas paganas. Capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican,
y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. También, hermanos, ellos menospreciaban a los pobres. En el capítulo 11, versículo 22, dice: pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, cuando estaba yo estudiando esto, dije yo, pobrecito el apóstol Pablo, qué dolor de cabeza para el apóstol Pablo, de estar sabiendo de todas esas cosas que sucedían en la iglesia, y él tenía que lidiar, él tenía que escribirles, estar orando, estarse preocupando, y todas estas cosas estaban sucediendo, estaban pasando. También los dones los usaban para exhibirse, para exaltarse a sí mismo. En el capítulo 14, versículo 26, y ese capítulo 14, hermano, está lleno de eso, pero vamos a ver solamente el verso 26. Dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Y para edificación de quién? De la iglesia. No para exhibirnos, sino para edificar la iglesia. Ahora, también negaban la resurrección. Vea el capítulo 15, por favor, hermanos. El verso 12 al 14 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ellos negaban la resurrección de Cristo o la resurrección de los muertos. Y todas estas cosas sucedían. Vamos a 2 Corintios. Había arrogancia espiritual. Vamos a ver dos pasajes ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11. Aprobaban a los falsos maestros. Capítulo 11, hermanos, por favor. Dice el apóstol Pablo: ojalá me toleráis. El versículo 1, hermanos, ¿estamos ahí? Ojalá, el versículo 3, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en el versículo 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ellos estaban tolerando estos falsos maestros, y a Pablo lo menospreciaban. En el capítulo 10, versículo 10 dice, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Están ahí? Amén. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mala presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En el 11, capítulo 11, versículo 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Todo esto, hermanos, estaba en la iglesia de Corinto.
si nos ponemos a analizar todo esto, y luego cómo el apóstol Pablo, hermanos, comienza esta epístola, uno diría: Pablo, estás equivocado, estás loco. Esta gente, ¿cómo te pones tú a decir lo que dices en la epístola, en la introducción de esta epístola? Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Cómo él los llamaba santos, santificados, a la iglesia de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, si hubiéramos estado ahí con el apóstol Pablo, le hubieran dicho: Pablo, no, Pablo, estás equivocado? Eso no es así. Esta iglesia está endemoniada, son hijos del diablo. Esta iglesia, nada que ver. Vea el capítulo 1, hermano, 1 Corintios 1. Vea cómo se expresa el apóstol Pablo. Y recordemos, hermano, que lo que el apóstol Pablo está escribiendo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, entonces veamos lo que dice el versículo 2. Dice: a la iglesia, ¿de quién? De Dios. ¿Que está dónde? En Corinto. Y luego dice: a los santificados en Cristo Jesús. Así escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y luego después continúa escribiendo lo otro que leímos enseguida, que estuvimos leyendo. Hermano, yo quiero que usted piense, ¿cuál hubiera sido su reacción? Yo ya lo pensé, ¿cuál hubiera sido mi reacción? ¿Cuál hubiera sido su reacción si usted hubiera estado ahí cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto? O hace algún tiempo atrás, si usted leyó esto y sabe cómo era la iglesia, ¿qué pensó usted? Yo decía: bueno, tal vez algunos, pero la mayoría de santificados no tenía nada. ¿Verdad que sí, hermanos? No me diga que sí si no está de acuerdo. Pero eso es lo que nos llevaría a pensar. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción al estar ahí? Dice, vamos a ver una vez más el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Veamos el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. O sea, el apóstol Pablo dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Y luego dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia que ellos habían recibido de parte del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Estamos viendo esto? Amén. Dice: doy gracias a mi Dios, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, quien murió por ellos, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas. Ustedes recibieron los dones de Dios, recibieron la salvación, recibieron el Espíritu Santo. Y luego dice: en toda palabra. Estamos ahí en el versículo 5, hermanos. En toda palabra y en toda ciencia. Ustedes fueron enriquecidos, fueron bendecidos. Hermanos, yo creo que aquí en nosotros, esta iglesia, no es como la iglesia de Corinto. ¿Verdad que no, hermanos? Yo creo que no. ¿Verdad que no? No. Y verdad que a veces, hermanos, estamos juzgándonos unos a otros. ¿Verdad que sí? Por cualquier errorcito que una hermana o un hermano comete, el diablo luego trae a juicio a nuestra mente. Y tal vez, hermanos, hasta lo condenamos y decimos que no es cristiano, o que no es salvo, o no es salva. Meditemos en esto, hermano, por favor. Pensemos en esto un poquito. A veces, hermanos, estamos nomás viendo a ver qué errorcito comete el hermano o la hermana. ¿En qué falló? Para luego estarlo juzgando y estarlo condenando.
¿Verdad que sí, hermanos? Yo creo que sí. Sí. Estamos, mire, a veces hay personas que parece como que tienen ojos de así, de como de, o tenemos, tenemos ojos así como que de lince. A ver, ¿cuál es la falla? Hermano, eso no viene del Espíritu Santo, quiero que sepamos. Amén. Eso viene del diablo. El apóstol Pablo, hermanos, amaba a estos hermanos. Los amaba. Y les dice la iglesia de Dios, fallaban, pecaban, estaban haciendo cosas incorrectas. ¿Qué hacía? Oraba por ellos. Y con mucho amor escribe esta carta para que ellos se den cuenta que lo que están haciendo es incorrecto. Y que un día, por eso también dice que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Está en esta misma epístola, se lo dice a la misma iglesia. Todos, el que juzga y el que es juzgado, todos vamos a estar ahí. Y a veces, hermano, por estar juzgando al otro, por estar viendo lo que hace el hermano o la hermana, nos olvidamos de qué hacemos nosotros. Amén. 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 Nos olvidamos. Mira, yo creo, y ahorita lo vamos a ver, la palabra de Dios nos exhorta a que examinemos nuestra vida, no la del hermano, Amén. no la de la hermana. Examina tu vida. Porque yo y tú y todos un día vamos a dar cuentas a Dios. Yo no voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Bueno, como pastor tal vez Dios me va a llamar a cuentas. ¿Qué hice? ¿Qué prediqué? ¿Qué enseñé? Pero voy a darle cuentas a Dios por mi vida personal. ¿Cómo viví? ¿Cuál fue la intención de mi corazón por lo que yo hice las cosas? Todas esas cosas voy a tener que rendirlas delante del Señor Jesucristo y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nadie nos vamos a escapar. Sea cristiano menos espiritual, más espiritual, sea el grado que tenga en la espiritualidad, todos vamos a rendir cuentas al Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es santo, santo, santo. Amén. Y no hay otro como Él. Nosotros somos pecadores, hermano. Todos somos pecadores. Unos más, otros menos, pero somos pecadores. Y yo creo que a los ojos de Dios, para Él todos somos igual, porque Él nos ama a todos por igual. Amén. Bueno, dice el verso 5 que fueron enriquecidos. Y vean lo que dice el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. O sea que, hermanos, la vida de Cristo, el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ellos fueron salvados. Ellos recibieron los dones del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. El testimonio de Cristo fue confirmado en estas personas. Nosotros hubiéramos dicho, Pablo, yo creo que estás equivocado. ¿No ves cómo es esa gente? Son borrachos, son adúlteros, son fornicarios. Mira lo que toleran ahí en la iglesia. Hay pleitos, se demandan, van a las cortes, andan en pleitos en cortes. ¿Cómo, Pablo, te has equivocado? Yo creo que algunos de nosotros nos hubiéramos atrevido a decírselo. Pero Pablo, inspirado por Dios, no de su propia carne, no de su propia mente carnal, fue el Espíritu Santo el que lo vio a escribir estas cosas a esa iglesia. Escríbeles esto en la iglesia de Dios, pero exhórtales a que vivan una vida agradable, una vida de acuerdo a lo que yo he hecho en ellos, porque los amo. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada les falta. En ningún don.
Y luego dice, esperando a que Cristo venga, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo el Señor obra en sus hijos que estamos pecando? ¿Qué es lo que hace el Señor? Disciplina. Disciplina. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer lo que a Él no le agrada. ¿Se acuerdan ustedes que cuando en la Santa Cena el Señor dice que algunos están débiles, otros enfermos y otros ya se murieron? ¿Por qué el Señor hacía eso? Porque si eran rebeldes, no entendieron, pues vivían débiles espiritualmente, otros se enfermaban y se enfermaban hasta morir y morían, causa de la disciplina de parte de Dios. Disciplina. Pero no porque no fueran hijos, eran hijos de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que podamos entender el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Dios quiere que nos santifiquemos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Dios quiere que nos santifiquemos. Dios no quiere que estemos coqueteando con el diablo, con el mundo, con esas cosas, no. Pues somos hijos, Él no quiere decir que no seamos hijos, pero Él va a tener que disciplinarnos. Va a tener que disciplinarnos, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Dice, versículo 8, dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles hasta el día que Cristo venga, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de su regreso. Y luego dice, fíjese lo que dice el 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pablo, la confianza no la tenía en los seres humanos, en los hermanitos de ahí, no. La confianza la tenía en Dios. Que el que comenzó la obra en ellos la va a perfeccionar. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vaya a hacer? Pero lo va a hacer porque ellos habían creído en el Señor Jesucristo, habían recibido el Evangelio de Cristo a través del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, si tú has recibido el Evangelio de Cristo, tú has creído en Cristo y Cristo vive en ti, pues Dios te va a juzgar. Si vive en mí, Dios me va a juzgar a mí. ¿Para qué nos estamos juzgando unos a otros? Amén. ¿Para qué? ¿Por qué nos juzgamos unos a otros? Y mira, a veces hasta nos amargamos porque aquel hace esto, hace el otro y a mí no me gusta y a mí no me parece, y eso amarga nuestra vida, hermanos. En lugar de examinarme yo, de tenerme a pensar cómo está mi vida delante del Señor y enderezar mi vida personal, enderezarla. Amén. Para que yo sea agradable a Él. Amén. Gracias, Señor. Agradable al Señor. Dejemos de estar viendo lo que hace mi hermano, mi hermana, y veamos personalmente cada quien qué es lo que hacemos y cómo vivimos. Y seremos gozosos, felices. Amén. ¿Sí? Mira, nos ponemos a juzgar otra pareja y para rato ya estamos peleando con la propia. ¿Sí? Porque ahí está el diablo, hermano, ya se metió el diablo ahí, le estamos dando lugar al diablo y el diablo se mete ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Tenemos que estar atentos, hermano, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la intención del corazón de lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Estar viendo lo que hace la hermana o el hermano o aquel o y estarlo juzgando o oírle y jalarle las orejas. Ora por él. Oremos unos por otros, hermano. Ahora, si Dios quiere que le mostremos con amor algo de la palabra de Dios, que sea Dios que nos guíe a hacerlo. A veces yo no quisiera ni subirme aquí a predicar, pero pues tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Pero es para
quiero hacerlo y deseo hacerlo y espero que siempre lo haga para edificación de la iglesia, hermanos. Que sirva para edificación y no solamente de la iglesia, mía también, por supuesto. Yo aprendo al estudiar para exponerles a ustedes la palabra, yo aprendo, Señor, perdóname, ¿cuántos errores comete uno? ¿Cuántos errores uno comete, Señor? Por favor, ayúdame y espero no volver a caer en esto que ya aprendí. Y se expone, hermano, para que ustedes aprendan. Yo lo aprendí y lo estoy aprendiendo todavía, para que aprendamos a no juzgarnos unos a otros, sino amarnos, orar unos por otros, edificarnos como iglesia de Cristo y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos está edificando todos los días a cada uno de nosotros. Ahora, el único requisito que hay, veamos en 2 Corintios 13, hermanos, 2 Corintios 13, vea lo que dice ahí, es examinarnos a nosotros mismos, y es de lo que estoy hablando. Vea el versículo 5, dice, examinaos, le dice el apóstol Pablo a los corintios, examínense. ¿A quién? ¿A los demás? ¿Que yo examine a los demás o que usted examine a los demás? ¿A quiénes, hermano? A nosotros mismos, yo a mí mismo, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ese es el punto principal. A ver, Señor, ¿de verdad estoy en Cristo? ¿De verdad yo estoy en Cristo? ¿De verdad yo he creído con mi corazón en ti? Y si yo he creído con todo mi corazón en Cristo Jesús, soy un hijo de Dios, la salvación no se va a perder, de seguro que voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos manda? Amarle a Él sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. A mi prójimo como a mí mismo. Si un hermano o una hermana comete un error, ¿qué tengo que hacer? ¿Me duele? Voy a orar por la hermana o por el hermano. Debo de orar por esa persona. Si lo amo de verdad, voy a orar por esa persona. Y si Dios quiere, si Dios me manda, decirle, mire, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios, no lo que yo digo ni lo que yo creo. Pero a veces no es necesario, hermanos, orar, hermanos. Dios obra porque es un hijo o una hija de Dios. El Espíritu Santo le va a hacer ver el error al hermano o a la hermana. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Así de que examinaos, dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. Ahora, la evaluación debe ser personal. Yo me voy a evaluar cómo está mi vida delante de Dios, debe de ser personal. Porque Dios es el único juez. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 4. Dice en Primera de Corintios, por favor, hermanos. 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, el apóstol Pablo se sentía tranquilo, no tenía mala conciencia. Dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién va a ser? El Señor. El Señor, es el que me va a juzgar. Me imagino yo que estas personas lo juzgaban, sí lo juzgaban al apóstol Pablo. Decían, este está loco, este ni siquiera es un apóstol, este no es siervo de Dios, quién sabe qué se le metió. Y lo juzgaban y lo condenaban. Dice, pero yo no tengo nada de mala conciencia, pero el Señor es el que me va a juzgar. No por eso soy salvo, no por eso soy justificado, pero Él sí me va a juzgar. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Ahora, Dios es el único que conoce el corazón. Vamos a Apocalipsis 2:23. Por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Dice, a sus hijos heriré de muerte. ¿Estamos ahí, hermanos? Hablándole a la iglesia de Tiatira, dice, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor es el único que conoce tu corazón y mi corazón. Tal vez tú me ves que yo cometí un error, hice una falla, tú me juzgas, me condenas, pero yo voy y le pido perdón a Dios, ya me pongo a cuentas con el Señor y tú te llevas el pecado. Ajá. Tú te vas con el pecado en ti, encima de ti. Y claro, no estoy diciendo que eso nos da libertad o es un pretexto para pecar, no. Pero hermanos, todos pecamos. Amén. Unos de una manera, Amén. otros de otra, pero todos fallamos y todos pecamos. Dejemos de estar viendo lo que hace la hermana, el hermano, veamos lo que hacemos personalmente cada quien. Amén. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. En Hebreos 4:13, por favor, hermanos. Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos, que en Mateo 7, del 1 al 5 dice que ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu prójimo y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Y saca primero tu viga para que puedas ver bien la paja. ¿Y por qué dice la paja? Porque es más pequeño el error de aquella persona que cometió, pero cuando tú te pones a ver, o yo me pongo a ver el error de aquella persona, se me vuelve un leño adentro del ojo mío, una viga. Y eso lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. No vamos a ir ahí, pero si miramos las fallas de otra persona, no vemos las propias, porque me estoy comparando con aquel. Y yo veo que aquel está peor que yo. Digo, eso creo, ¿verdad? Estoy pensando que aquella persona es más pecador que yo, que aquella persona está más mal que yo, y entonces yo me siento bien. Pero eso no me justifica. Yo me siento bien, siento que estoy bien, por eso el Señor Jesucristo, y si usted quiere leerlo en su casa, vea Mateo 7, del 1 al 5, ahí está. Dice, sácate primero la viga para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a terminar, hermanos, por favor. Vamos a Gálatas y luego vamos a ver ahí a Romanos. En el capítulo 6 de Gálatas. Dice aquí en el versículo 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la del otro, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Y en los versículos del 1 al 3 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ayúdale o restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y termino en Romanos, por favor. Romanos 14. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo para él lo es. Ahora, el punto principal, hermanos, es que no nos juzguemos
sabiendo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Oremos unos por otros, ayudémonos, apoyémonos, como dice en Gálatas capítulo 6, que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ayudémonos a vivir vidas mejores, a santificarnos más, a acercarnos más al Señor. Y hermanos, eso, para que eso nos ayude, lo más importante es la oración, porque en la oración hay mucho poder. Ves a tu hermano que comete una falta o que está haciendo algo incorrecto, ora por él. Ora por él. Oren por mí. Y que todos, hermanos, cada uno de nosotros nos veamos con ojos de amor, no con ojos de juicio. Amén. No buscando a ver qué fallita le encuentras al hermano para luego, pum, caer encima. Eso es muy triste, hermano. Amén. Muy triste. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos ama. Amén. El Señor nos ama. Y Él está aquí, hermano, ¿cierto? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por este día, por el servicio, por su palabra expuesta. Gracias por su presencia. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a la